Entonces estamos resolviendo las dudas sobre el taller formativo, ¿ya? Y el estudiante Eduardo tiene una consulta sobre la siguiente pregunta. La pregunta C, ¿ya? El límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de 2x cuadrado más 3x más 1 dividido por x, ¿ya? No vamos a resolver este ejercicio porque aún queda tiempo para que puedan subir el taller, ¿ya? Pero vamos a resolver uno que es bien parecido. Voy a dejar de compartir para que lo escribamos aquí en la pizarra. Ya. El ejercicio decía que tú tienes el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de 2x cuadrado más 3x más 1 sobre x. Ya. Y si tú aplicas la mascarita, ¿cierto? Reemplazar al tiro por el x igual 0, a ti te va a quedar logaritmo de 1 partido en 0, ¿cierto? Y logaritmo de 1 es 0. Así que te queda un 0 partido por 0, así que tú tienes un arreglo algebraico que hacer para calcular ese límite, ¿cierto? ¿Y cuál sería el arreglo algebraico que hay que hacer acá? Es darte cuenta que tú tienes un x que está dividiendo un logaritmo. Entonces lo que tú puedes hacer ahí es darte cuenta que tienes 1 partido por x por logaritmo natural de 2x cuadrado más 3x más 1. ¿Ya? Y aquí entonces te queda el 1 partido por x, entra el logaritmo como exponente. Exponente. Entra el logaritmo como Sí. Ese fue exponente, el único que se pudo hacer. te queda 1 dividido por x, ¿cierto? Y ahora, si tú nuevamente aplicas la mascarita, bueno, primero este logaritmo natural lo podemos dejar afuera. Y calculamos el límite de cuando 2x tiende a 0 por la derecha, de 2x cuadrado más 3x más 1 elevado a 1 sobre x. Y aquí la mascarita te queda el 1 elevado a 0. O sea, el 1 elevado a infinito. ¿Cierto? Cuando el x tiende a 0, esto se te va a 0, 0, te queda 1. Y el 1 partido por 0 se te va al infinito. Entonces te queda la mascarita del 1 elevado a infinito y tienes que dejarlo en la forma del Euler. ¿Cierto? Que era 1 más x elevado a 1 partido por x. Donde el x puede ser cualquier expresión que tienda a 0. ¿Cierto? 1 más esa expresión dividida en 1 dividida en la expresión. Entonces tienes que dejar esto de esta forma. Y así tú empiezas a calcular el límite. ¿Ya? Ese era el desarrollo. Vamos a hacer uno parecido. ¿Ya? Donde tengamos que hacer este arreglo algebraico para llegar a la expresión de la forma Euler. ¿Ya? Pero de aquí en adelante sigue el mismo desarrollo. ¿Ya? De escribirlo en No, la ya, forma ya. Euler y sabiendo que esto te va a dar el número E. El número E. ¿Ya? Así que vamos a hacer uno bien parecido. Uno bien parecido. Voy a borrar, ¿cierto? Para que vamos a tener espacio para hacer el ejercicio. Pero esa era la idea, pues estaba escondido ese límite 1 elevado a infinito. ¿Ya? Y tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 6x cuadrado más 1 sobre 1 menos 3x cuadrado elevado a 1 dividido en 2x al cuadrado. Esto es un ejercicio bien parecido, ¿ya? Tiene la misma lógica después de haber hecho todo el arreglo del logaritmo, llegas a una expresión parecida a esta. No exactamente la misma, pero bien parecida. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo por 0, me va a quedar 1 elevado a infinito. Entonces tengo que hacer este arreglo para dejarlo con la forma del límite notable del Euler. 1 más la expresión elevada a 1 dividido en la expresión y ya sé que eso vale Euler. ¿Ya? Todo eso porque al reemplazar por 0 me queda el 1 elevado a infinito. Nuestra forma
indeterminada, la mascarita, ¿ya? Entonces tenemos que dejarlo de esta forma, ¿ya? Y la forma más rápida de hacerlo es sumarle y restarle un 1. ¿Ya? Así que voy a tener 1 más 6x cuadrado más 1, dividido en 1 menos 3x cuadrado, menos 1, para mantener la igualdad. ¿Ya? Y eso elevado a 1 dividido por 2x cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí yo voy rápidamente dejando la forma que quiero. ¿Ya? El 1 más esta expresión. ¿Ya? Entonces voy 1 más, esta expresión de acá sería 6x cuadrado más 1, sumando las fracciones, ¿cierto? Te va a quedar menos 1 más 3x cuadrado, dividido en 1 menos 3x cuadrado. Entonces tú aquí vas a tener el límite cuando x tiende a 0 de 1 más, el 1 con el menos 1 se te va y te queda 9x cuadrado dividido en 1 menos 3x cuadrado. Ya, bien. Se va pareciendo a esta expresión que está acá, ¿cierto? 1 más esta expresión que está tendiendo a 0, ¿cierto? Si el x vale 0, esto me va a tender a 0, ¿ya? Entonces ahora el siguiente paso es dejar esto en el exponente, pero su recíproco, ¿cierto? Su inverso. Entonces esta expresión la voy a tener que dejar en el exponente, pero invertida. Y para hacer eso, al igual que acá sumamos y restamos 1, aquí en el exponente vamos a tener que multiplicar por un 1 conveniente. O sea, multiplicar y dividir por la misma expresión. Y haciendo eso te va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de 1 más. Ahora aquí esta base ya no la cambiamos más, porque ya está como en la expresión como la queremos, ¿ya? Pero aquí en el exponente voy a tener que dejar el 1 dividido en 9x cuadrado dividido en 1 menos 3x cuadrado. Esto que como te queda fracción de fracción, lo más recomendable acá es escribir esta misma fracción pero invertida. ¿Sí? El numerador como denominador y el denominador como numerador. Porque es exactamente lo mismo, ¿cierto? Escribir 1 menos 3x cuadrado dividido en 9x cuadrado. Ahora sí, esta es la forma que está acá, ¿cierto? 1 más la expresión elevada a 1 dividido en la misma expresión, en esta misma expresión. ¿Ya? Así que en la misma expresión. Pero como yo multipliqué este exponente, ahora tengo que multiplicar por el inverso para que no me cambie la expresión, ¿sí? Multiplicamos por este 1 conveniente. Va a tener 9x cuadrado dividido en 1 menos 3x cuadrado por el exponente que ya tenía. 1 dividido en 2x elevado a 2. ¿Ya? Entonces aquí lo que yo tengo es que todo esto de aquí vale Euler. Esto vale Euler. Porque está escrito de esta forma, ¿cierto? 1 más la expresión elevada a 1 dividido por la expresión. ¿Ya? Entonces ahora lo que tengo que hacer es calcular el límite de lo que me quedó, de este residuo que me quedó aquí. Entonces me va a quedar el límite, cuando x tiende a 0, de esta expresión de aquí. 9x cuadrado dividido por 1 menos 3x cuadrado por, ahora podemos desarrollar el exponente, ¿cierto? 4x cuadrado. Y podríamos cancelar los x cuadrado sin problemas. Y al evaluar por 0 no tengo problemas. Me va a quedar esta expresión 1. Así que esto me queda e elevado a 9 cuartos. Ahí está el desarrollo del ejercicio. Así se ve más completito. ¿Ya? Entonces, siempre que tú tengas un ejercicio de un límite donde al evaluar por 0 te queda un 1 elevado a infinito, que era este caso, tenemos que dejar la expresión de esta forma. 1 más la expresión elevada al recíproco de la misma expresión. ¿Ya? Y eso fue lo que hicimos acá. Sumamos y restamos un 1,
para no cambiar la expresión, pero para que me quede el 1 más. Esta expresión de aquí, sumamos, restamos las fracciones, y ya tengo el 1 más la expresión. Esta expresión tiende a 0, cuando el x tiende a 0. Entonces ahora lo que tenía que hacer era dejar en el exponente el recíproco de esta expresión. Y para eso multiplicamos por un 1 conveniente. ¿Ya? En este caso aquí tengo esa expresión, el recíproco de esa expresión, ¿cierto? La fracción invertida. Y como multipliqué por esto, también tengo que dividir por eso, o multiplicar por el inverso, de forma que se me puedan cancelar, ¿cierto? Para que no me altere el valor de la expresión. Multiplicamos por el 1 conveniente. Y después, ya aquí tú tienes la forma del Euler, así que eso vale Euler. Y aquí el exponente, calculo su límite. El mismo límite que estábamos calculando. ¿Sí? ¿Quedó clarito o no? Sí, profe, pasa lo mismo cuando es calcular el límite por la derecha, por ejemplo, los Sí, límites laterales. sí. No cambia nada aquí en la parte algebraica. La Ah, condición, ya, ya. la condición que te dan desde el 0 por la derecha es para que no haya problemas cuando tú calculas el límite de forma teórica. Porque, por ejemplo, si a ti te piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x, ese límite no existe. Porque si yo me acerco al 0 por la izquierda, no tengo valores. ¿Sí? Entonces, por eso le tengo que poner el límite lateral. Porque es que Ah, si ya. no, no tengo valores para los x negativos. Lo mismo pasa con el logaritmo. Por eso te ponían el límite lateral. ¿Cierto? Porque si tengo el Ah, ya. límite del logaritmo natural, yo no tengo para los números negativos. No Números está definido el negativos, claro. logaritmo para los números negativos. Por eso tenía que poner ahí el límite lateral. Me estoy acercando al 0 por la derecha. ¿Ya? Bien. Le voy a poner pausa a la grabación para que podamos. Ya, vamos a seguir con la grabación. Ya, entonces, eh, por ejemplo, aquí, esta pregunta igual es una función por parte, ¿cierto? Por tramos, y te piden encontrar valores de A y B para que la función sea continua. ¿Ya? Esta es una prueba real que se tomó en cálculo el año pasado. Así que este tipo de preguntas siempre aparecen. ¿Ya? Siempre aparece. Así que voy a dejar de compartirles pantalla para que podamos ver el ejercicio. Ya. Dice, tú tienes una función f de x que está definida por los siguientes tramos. X cuadrado más 3x más 6 sobre x más 2. Cuando el x es menor a 2, tienes ax más b. Cuando el x está entre 2 y 4, inclusive ambos, y raíz de x más 12 cuando el x sea mayor a 4. Ya. Lo ideal acá, chiquillos, es que ustedes puedan ver gráficamente qué es lo que está pasando, ¿ya? Y ver si es que podemos hacer eh, esto geométricamente, ¿ya? Igual lo vamos a hacer con el cálculo de límite y todo. Pero la idea es que podamos verlo gráficamente primero para entender qué es lo que está pasando en el problema. Así que vamos a abrir el GeoGebra. Ya. Voy a compartirles pantalla. Ya. Entonces, si el x es menor a 2, entonces tengo x cuadrado más 3x más 6 dividido en x más 2. Esa es la expresión, ¿cierto? Sí. Me quedé pegado un ratito, pero ya volví. Vamos a ver el ejercicio geométricamente primero. ¿Ya? Así que voy a graficarle aquí la función. Va a crear los deslizadores. Y si el x es mayor a 4,
tenemos raíz de x más 2. Ya. Fíjate que esta es la función que está definida por tramos, ¿ya? Tengo esta primera función, que es la x cuadrado más 3x más 6 sobre x más 2, si es que el x es menor a 2, ¿cierto? Aquí está. Después tenemos la otra función, que era ax más b, si es que el x está entre 2 y 4, y si el x es mayor a 4, tenemos raíz de x más 12. Entonces fíjate que acá la función no es continua, ¿cierto? Yo tengo que hacer un salto para pasar a la siguiente función. Entonces podríamos ver aquí, tratar de graficar esto, ¿cierto? Para intentar que nos quede algo gráfico, haciendo los arreglos. Por ejemplo, sé que tiene que quedar una línea horizontal, ahí, ¿cierto? Ahí la función me queda continua, ¿ya? Entonces ya sé que el a tiene que ser 0 y el b tiene que valer 4, para que la función sea continua. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto algebraicamente? Calculando los límites, ¿cierto? Los únicos puntos en conflicto acá van a ser el 2 y el 4, ¿ya? El 2 y el 4. Y aparte, la primera función, como está dividida por x más 2, en menos 2 yo voy a tener un punto en conflicto también. Así que ese también lo tengo que calcular, ¿ya? Pero lo esencial aquí es calcular los límites laterales en 2 y en 4, ¿ya? En 2 y en 4 para saber cuánto tienen que valer esas constantes. Así que lo vamos a hacer aquí en la pizarrita. Ya. Para que la función sea continua, entonces, estos puntos en conflicto, que son el 2 y el 4, me tengo que preocupar solo en esos. Porque la función raíz va a ser continua en esta parte, la función lineal es continua también, y esta tenemos problema en menos 2. Así que vamos a calcular primero entonces el 2 y el 4. Entonces tengo que hacer el proceso. Primero tengo que ver si es que la función está definida en el 2. Y el f de 2 existe, puedo reemplazarlo, ¿cierto? Tendría que reemplazar aquí en el segundo tramo y te quedaría 2a más b. Entonces, la función definida en 2 existe y es esa función, ese valor. Ahora tengo que calcular los límites, porque los límites tienen que existir. Y como es una función definida por partes, tengo que calcular el límite por la izquierda y el límite por la derecha, ¿ya? Y al calcular el límite por la izquierda, tendría esta función, x cuadrado más 3x más 6, dividido en x más 2. Y por la derecha tendría esta expresión, ax más b. Ahora aquí no tengo problema en reemplazar por 2, ¿cierto? No se me va a cancelar nada, no se me va a indeterminar nada, así que puedo reemplazar por 2 de inmediato. Y al reemplazar por 2 me va a quedar en el denominador 4 y arriba me va a quedar 4 más 6 más 6 te da 16, así que esto me da 4. Y aquí al reemplazar por 2, este límite por la derecha te va a dar 2a más b. Ya. Entonces lo que estamos calculando acá es lo que vimos geométricamente, ¿cierto? Que el límite por la izquierda te da un valor fijo que es 4, y al calcular el límite por la derecha te da un límite que depende de los parámetros A y B, ¿cierto? Que es los que tenemos que encontrar, ¿ya? Entonces, estos dos tienen que ser iguales. Esa es mi primera condición. Que el 4 tiene que ser igual al 2a más b. ¿Ya? Esa es mi primera condición. Ya. La primera condición entonces es que el 4 es igual a 2a más b. Y ahora hacemos lo mismo para el otro punto en conflicto, que era el 4. ¿Ya? Así que vamos a borrar aquí. Y aquí ya notamos la condición. Aquí no va a variar mucho. Solo necesitamos cambiar el valor, porque ahora me falta el 4, que es mi punto en conflicto. Al evaluar en 4, tendría aquí el segundo tramo, sería 4a más b, y al calcular los límites laterales, tendría al 4 por la izquierda, sería el ax más b, y al 4 por la derecha sería raíz
de x más 12. ¿Ya? Ahora empezamos a calcular los límites. Aquí no tengo problema en reemplazar, va a ser 4a más b. Y aquí tampoco tengo problema en reemplazar. ¿Cierto? Voy a tener raíz de 16, raíz de 16, 4. Nuevamente los límites laterales tienen que ser iguales, ¿cierto? Para que el límite exista. Y ahí tengo mi otra condición, que 4 tiene que ser igual a 4a más b. Y aquí entonces esto lo podemos desarrollar como un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y al desarrollar como sistema de ecuaciones, podríamos restar para arriba y te quedaría 0 igual a 2a. Ah, y aquí tú sabes que la vale 0. ¿Cierto? Utilizando herramientas de álgebra, ¿cierto? Para resolver los sistemas de ecuaciones. Y si el a vale 0, en cualquiera tú puedes reemplazar para calcular cuánto vale el b. Y el b te da 4. Y el b te da 4. Y ahí está. Ahí está resuelto el ejercicio de una función continua separada por tramos. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Es bastante similar al ejercicio del taller, ¿cierto? Quizás alguno de estos límites sea más difícil de calcular, pero la idea base es la misma. Es la misma. ¿Sí, Nicolás? ¿Se entendió bien? Sí, profe, gracias. Ya, súper. Le voy a poner pausa. Grabación. Ya. Tenemos consultas entonces sobre la pregunta 3a, que dice probar que existen tres valores distintos de c en ese intervalo, tal que sea al cubo más 1 es igual a 15c. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer uno bien parecido, que es este. Pruebe que el polinomio tanto tiene al menos dos raíces reales distintas en el intervalo menos 2,2. ¿Ya? Vamos a borrar aquí la pizarra. Dejar de compartir. Ya. Decía, ¿cómo es el ejercicio? Pruebe que el polinomio p de x igual x a la quinta menos 2x al cubo menos 5x más 3 tiene al menos dos raíces reales en el intervalo menos 2, 2. Ya. Fíjate que acá el enunciado cambia un poco, pero la idea sigue siendo la misma. Cuando un polinomio tiene raíces, cuando yo al reemplazar la x por ese valor me dé 0, ¿cierto? Entonces lo que te están pidiendo acá es resolver cuántas soluciones tiene la ecuación x a la quinta menos 2x al cubo menos 5x más 3 igual a 0, ¿cierto? Te lo pueden presentar así o te lo pueden presentar como otra ecuación como te lo presentan en el taller, ¿cierto? Te lo podrían presentar como x a la quinta menos 2x al cubo igual a 5x menos 3. ¿Cuántas soluciones tiene esta ecuación en este intervalo? ¿Ya? Entonces tú podrías despejar el 0, ¿cierto? Y escribir esto como la función. Y ver qué valores de x hacen que esta expresión sea 0. ¿Ya? Y lo que tenemos que aplicar acá es el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano. Que fue lo que vimos el jueves pasado, ¿cierto? El teorema de Bolzano, en breve resumen, te pedía que la función sea continua en el intervalo, en un intervalo cualquiera, ¿ya? Que f de a y f de b tuvieran signos distintos, entonces así yo sí o sí voy a tener un número
un C cualquiera dentro del intervalo tal que el f de C sea 0. ¿Ya? Y esto gráficamente sería algo así. Y más imagínate que tú tienes la función, ¿cierto? Continua en el intervalo, y tengo aquí el f de A, y el f de B tiene que ser de signo distinto. Como es una función continua, yo puedo graficar esta función sin levantar el plumón. Entonces aquí tengo el f de A, aquí tengo el f de B. Entonces sí o sí, por lo menos una vez voy a tener que pasar por el eje X. ¿Cierto? Entonces sí o sí, en algún momento voy a tener aquí algún C. ¿Sí? El teorema de Bolzano no me dice dónde está. El teorema de Bolzano solo me dice que existe. ¿Cierto? Y tampoco me permite decir que este es el único. Porque la única condición es que la función sea continua. Entonces, la función podría ser de este estilo. Y tener un montón de soluciones aquí, en el eje X. ¿Cierto? Pero el teorema de Bolzano lo único que me dice es que por lo menos va a existir uno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aplicamos esto al problema que me están preguntando? Lo primero es que tengo que identificar que la función sea continua en el intervalo que me están pidiendo. Después tengo que encontrar valores de la función donde tenga signos distintos. Y así entonces yo voy a poder encontrar algún C donde esta función sea 0. ¿Ya? Eso es lo que tengo que ir haciendo. Entonces, apliquemos el teorema de Bolzano. Ya. Aquí tengo un polinomio. Como es un polinomio, no se me va a indeterminar, no tengo problemas. Ya no tengo raíces, no tengo logaritmos, no tengo denominadores, así que esto es una función continua. ¿Ya? Así que no tengo para qué verificar esa parte. ¿Ya? Ahora lo que tengo que ir haciendo es ver, porque me están pidiendo que tenga al menos 2 raíces reales. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular cuánto vale el p de menos 2 y cuánto vale el p de 2. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ir haciendo. Y el p de menos 2 valdría menos 32. 2 elevado a 3, 8, ¿cierto? 8 por 2, 16. Menos menos te queda más 16. Menos 5 por menos 2 te va a dar más 2, más 3. Y eso te da 2 más 3, 5, 6, 21. 31 menos 21 menos 11. Negativo. ¿Ya? Y el P de 2 te va a dar 32 menos 16 menos 2 menos 3 te va a dar 11 positivo. ¿Cierto? Mentira. No te da porque el 3 está constante, pues más. Entonces va a tener... Oh, qué problema hacer estos cálculos mentales. Ya, menos 16 menos 2 menos 18. 32 menos 18 te da 14. 14 más 3, 17. Ahí sí, positivo. ¿Ya? Entonces, por lo menos ya sabemos que entre el menos 2 y el 2 vamos a tener una raíz. ¿Ya? Entonces, si lo vemos gráficamente, tenemos aquí, ¿cierto? Tenemos el menos 2 y el 2. Y ya sabemos que en algún punto aquí va a pasar por el 0. Aquí vamos a tener el menos 11, aquí vamos a tener el 17. Así que por el teorema de Bolzano ya sabemos que por lo menos una vez va a pasar por el eje X. Y me están pidiendo que aparezca al menos 2 veces. Entonces lo que tengo que ir haciendo es ir como seccionando este intervalo del menos 2 al 2 para que me vayan dando signos distintos. Podríamos probar con el 0, para como reemplazar por 0 es fácil. Reemplazar por 0 te da 3 positivo. Entonces ya sé que aquí en el 0 me da 3, ¿cierto? Ya. Entonces, ojalá, lo ideal sería que la función entre el 0 y el 2 me dé negativo, ¿cierto? Para así, imaginándonos la función, tendría que ser algo así, ¿cierto? Pasando por el eje X. Ya. Al reemplazar por 1,
tendríamos 1 menos 7, menos 6, más 3, menos 3. Ah, impecable, negativo. Entonces aquí en el 1, la función vale menos 3. ¿Ya? Entonces, no sabemos cómo es la gráfica, pero sí por lo menos sabemos que va a ser algo así. ¿Ya? Ya sabemos que va a ser algo así la función y ya vimos que pasa aquí al menos 2 veces. Con eso me va. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tengo que ir haciéndolo cuando tengo ejercicios de este tipo? Verificar que tienen signos distintos en el intervalo que me están pidiendo y encontrar al menos un punto donde vayan cambiando los signos. ¿Ya? En este caso, al primer intento no salió, ¿cierto? Al reemplazar por 0, reemplazar por 1, otra vez nos dieron signos distintos. Así que, súper bien. ¿Ya? Al reemplazar por 0 y por 1 nos dieron signos distintos y eso hace que pase más veces por el eje X. ¿Ya? Aplicando el teorema de Bolzano. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos. ¿Alguna duda? Sí, profe, más o menos igual. Un re, pero... Ya. Lo importante es las condiciones, ¿cierto? Que la función sea continua. La función polinomio es continua en todos sus dominios, no tiene raíz, no tiene logaritmo, no tengo denominadores indeterminados, así que no tengo problema. Función continua. ¿Ya? La segunda condición era que si tengo signos distintos en las funciones, va a pasar sí o sí por el eje X. ¿Ya? Entonces, como el menos 2 y el 2 son de signos distintos, ya sabemos que va a pasar por lo menos alguna vez por el eje X. Y como me están pidiendo que pase por lo menos 2 veces, voy como probando con distintas X dentro del intervalo, ya para ver qué signo me van dando. ¿Ya? Y en este caso ya, pero probamos, eso es por ensayo nomás. sí, puro ensayo y error. ¿Sí? Porque Ya, vale. el teorema no te dice dónde están las soluciones, ¿cachai? Solamente te dice que Dice que existen existen, no. si es que te dan signos distintos. Ya. ¿Sí? Y ahora sí me queda más claro. Pues solamente por ensayo y error. Ya. Vamos a calcular un límite que contenga varios tipos de raíces, ¿cierto? Tenemos raíces anidadas aquí dentro de este límite. Entonces, si yo reemplazo por infinito, o hago que el x sea muy muy grande, voy a tener que esta expresión se va al infinito y le estoy restando otra expresión que se va al infinito. ¿Ya? Y esto no es cero, ¿cierto? Porque el infinito no es un número, sino que es una tendencia. Entonces, yo voy a poder hacer algún arreglo algebraico para poder calcular este límite, ¿cierto? Porque infinito menos infinito no me da cero. Entonces, ¿cuál va a ser el arreglo algebraico que yo puedo hacer acá? Aprovechando que tengo raíces, yo puedo multiplicar por el conjugado para que se me vayan las raíces. Entonces, me va a quedar algo así. Tengo el límite cuando el x tiende a infinito de raíz de x más 2 raíz de x menos raíz de x y voy a multiplicar por el conjugado para que me quede la suma por su diferencia. ¿Ya? Más raíz de x dividido en raíz de x más 2 raíz de x más raíz de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar en este límite? En el numerador me va a quedar la suma por su diferencia. Así que voy a tener el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Ya? Y en el denominador voy a tener raíz de x más 2 raíz de x más raíz de x. ¿Ya? Entonces yo puedo eliminar las x sin ningún problema. ¿Ya? Y darme cuenta que ahora yo tengo infinito partido en infinito. Entonces acá lo que tengo que hacer es ver cuáles son los elementos de mayor grado. ¿Cierto? Ese cálculo ya lo hemos hecho. ¿Cierto? Entonces aquí el grado del numerador es 1 medio. ¿Cierto? Como el x
está en raíz, su grado sería 1/2. Y acá abajo tengo que el grado de esta x es 1/2. El grado de esta raíz que está dentro de la raíz sería 1/4, ¿cierto? Los exponentes se multiplican. Aquí tengo raíz de raíz. Y el grado de este sería 1/2. ¿Ya? Entonces el grado de la expresión de abajo sería 1/2. ¿Cierto? Siempre se considera el mayor. Y el grado del de arriba también es 1/2. Entonces, como tengo el límite tendiendo al infinito y tengo los mismos grados, entonces el valor de este sería la división de los coeficientes de esos grados. ¿Cierto? Aquí tengo como coeficiente 2 y en el denominador tendría coeficiente 1 más 1. 1 más 1. Entonces este límite me da 1. Ahí está calculado el límite. ¿Cierto? Ya. Repasando entonces tengo el límite tendiendo a infinito. Al reemplazar por el infinito, entre comillas, me va a quedar infinito menos infinito, así que vamos a tener que hacer alguna regla. Como tengo diferencia de raíces, yo puedo multiplicar por la suma de esas mismas raíces para eliminarlas. ¿Ya? Para eliminarlas. Entonces así se me eliminan las x del numerador y me doy cuenta que tengo el mismo grado en el numerador y el denominador. Por lo tanto, yo puedo hacer la división de los coeficientes. El coeficiente de este 2 raíz de x es 2, el coeficiente de este raíz de x sería 1, este es un grado menor, así que no lo tengo por qué considerar, y este también tiene coeficiente 1, así que me queda ese límite. ¿Sí? ¿Se entendió? Quiero ver. A ver, déjame ver si es que lo podemos ver gráficamente aquí en el GeoGebra, para convencernos de que en realidad eso es lo que está pasando. X más 2 raíz de x menos raíz de x. Ya. Les comparto pantalla para que lo puedan ver aquí junto a mí. Esta es la expresión. Entonces fíjate que a medida que el x sea muy muy grande, se va acercando al 1, pero nunca llega al 1. Solamente va a llegar al 1 cuando el x sea al infinito. ¿Sí? Se va acercando a 1. En el eje y al 1. ¿Cierto? A medida que el x va siendo cada vez más grande, se va acercando al 1. Entonces, este igual 1 sería su asíntota. ¿Sí? Ya clarito. Porque este va subiendo, pero nunca va a pasar del 1. Nunca va a pasar del 1. Ahí está visto geométricamente.